Falleció la paciente de 64 años diagnosticada con la variante sudafricana en Carchi. Autoridades confirman además que hay 2 casos de las variantes británica y brasileña en Tulcán. Nueva paralización parcial de transportes en Guayaquil para exigir el aumento de pasajes. Autoridades de gobierno dicen que son los municipios los que deben revisar la tarifa, mientras que el municipio dice que eso es competencia del central. La Asamblea podrá tener sesiones presenciales desde mediados de junio, pero las medidas de bioseguridad no se cumplen entre los parlamentarios. Después de 6 años en abandono se invertirán 120 millones de dólares en el proyecto hidroeléctrico Quijos, en el que ya se emplearon 80 millones. En menos de 48 horas se incautan 4 toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. El valor de estos paquetes bordea los 200 millones de dólares en el mercado internacional. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos televidentes, buenas tardes. Aquí iniciamos Televistazo. En Tulcán, provincia de Carchi, falleció la primera paciente diagnosticada con la variante sudafricana. También se confirmó la presencia de 2 variantes más en el hospital Luis Gabriel Dávila. Hola, Denise. Tania y amigos, buenas tardes. Esto genera preocupación entre las autoridades de esa provincia debido al riesgo porque estas variantes se transmiten a gran velocidad. Nuestra corresponsal Paola Andrade tiene los detalles. La paciente identificada con la variante sudafricana en la provincia del Carchi falleció la mañana de este viernes en el hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán, luego de permanecer en la unidad de cuidados intensivos 17 días. Se desconoce dónde se contagió porque la paciente no viajó al exterior, pero sí se movilizó desde el cantón Tulcán hasta la provincia de Imbabura. Es una paciente de 64 años que ingresa a esta casa de salud el día 4. Efectivamente pasa a la unidad de cuidados intensivos para manejo de ventilación no invasiva. Al no responder tras esto, la paciente es intubada y posteriormente pasa a la unidad de cuidados intensivos. Durante toda su evolución clínica, la paciente presenta algunas complejas comorbilidades, además de la diabetes y afectaciones a nivel hepático. De tal manera que a la altura de hoy, a eso de las 6:20 de la mañana nos comunican el fallecimiento de esta paciente. También se confirmó que en el hospital de Tulcán se identificaron 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos con la variante británica y una tercera persona con la variante brasileña, quien ya recibió el alta médica. Las autoridades están en alerta máxima ante la velocidad de contagios de estas variantes. Volver a ratificar la variante que está teniendo es una variante que tiene mayor transmisión, que quiere decir de que es muy fácil de que pueda replicarse los contagios. Debido a estos anuncios, el COE cantonal se activó y tiene previsto emitir nuevas resoluciones para hacer frente a estas variantes. Y de ello ver si podemos tomar decisiones que vayan a cambiar, primero, nuestra semaforización y segundo, algunas medidas restrictivas. En la provincia del Carchi actualmente se registran 7.622 casos confirmados de COVID-19 y el cantón Tulcán es el más afectado con 4.011 contagios. Luego de que finalizó el estado de excepción, continuarán cerradas las fronteras terrestres y únicamente se mantendrán abiertos los centros binacionales de atención y frontera, donde solo estarán habilitadas las actividades de comercio exterior. También los pasajeros que arriben al Ecuador deberán seguir presentando una prueba PCR o certificación de vacunación. Luego de que concluyó el estado de excepción, las resoluciones del COE nacional dentro de sus competencias son las siguientes: que las clases se mantengan suspendidas de manera presencial, se mantienen las clases bajo la modalidad virtual. Y sobre todo también seguir ratificando lo importante que es el teletrabajo, tanto en el sector público como privado, a excepción de las actividades que son obviamente esenciales. Ninguna intendencia a nivel nacional otorgará permisos para bares, discotecas, centros de diversión, centros de tolerancia. Es fundamental también la prohibición
de venta y expendio de bebidas alcohólicas los días domingos. Esto queda hasta segunda orden, tal cual resoluciones anteriores. Las fronteras terrestres continuarán cerradas. Únicamente se mantienen abiertos los centros binacionales de atención en la frontera Rumichaca con Colombia y Huaquillas con Perú para actividades de comercio exterior. La frontera del Ecuador permanecerá cerrada hasta que, obviamente, ambos países decidan sobre la base de los protocolos sanitarios y una reapertura ordenada, gradual y segura. ¿Y los requisitos para el ingreso al país vía aérea? Una prueba PCR o antígeno de máximo 72 horas antes del ingreso. Pueden ingresar con el certificado de vacunación de las 2 dosis. Eso fomenta también y apoya el tema turístico. El COE Nacional también recomienda a los GATS cantonales regulen y controlen el buen espacio público, playas y sobre todo el control de consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos. El gobierno de Guillermo Lasso tiene ya listo un plan de vacunación que se implementará desde la próxima semana. Así lo indicó el vicepresidente electo Alfredo Borrero durante una visita que realizó a la ciudad de Cuenca. Conozcamos algunos detalles de este programa en el siguiente informe de Lenin Artieda. El vicepresidente electo Alfredo Borrero llegó a su ciudad natal y se reunió con el alcalde Pedro Palacios para tratar el tema de la afectación que dejó el temporal y las inundaciones del último fin de semana. Pero también se habló de vacunación y allí Palacios le reiteró que la ciudad está lista para seguir colaborando en todo lo que se necesite. Continuar en ese soporte del plan de vacunación, el cual Cuenca va liderando a nivel nacional, precisamente por una planificación adecuada. Borrero, por su parte, adelantó que el gobierno que asumirá funciones este lunes está listo para arrancar con un programa integral. Nosotros tenemos un plan de vacunación que está aprobado ya por el señor presidente de la República, que fue presentado hace 2 días a los organismos internacionales, que son los que dan los recursos para la compra de vacunas, y hemos tenido múltiples contactos bilaterales. El presidente se ha reunido vía Zoom con varios presidentes del mundo. Y contó algunas de las particularidades que tiene el programa de vacunación del nuevo gobierno, que incluye la inoculación puerta a puerta. Vamos a tener 2 planes: continuar vacunando como se está vacunando y hacer vacunaciones masivas, probablemente los fines de semana, para vacunar a la mayor cantidad de personas. Vamos a tener un concepto distinto en que el ciudadano no debe buscar la vacuna, nosotros tenemos que buscarle al ciudadano para vacunarle. Eso es importantísimo porque poblaciones aisladas como Taisha, como Jima, como Vicente Rocafuerte, la gente no viene. Indicó que todo está cerrado con Rusia para la provisión de vacunas Sputnik y que se está buscando una nueva vacuna de una sola dosis, como la de Johnson & Johnson. Pero eso se está trabajando todavía. El municipio de Guayaquil señala que es el gobierno quien tiene que dar respuesta al reclamo de los transportistas urbanos, quienes por el incremento del diésel paralizaron sus actividades desde este mediodía. Por su parte, el régimen señala que el incremento de pasajes es una decisión que deben tomar los municipios. Veamos un reportaje de Lenin Artieda. El incremento del precio del diésel genera reclamos por parte de los transportistas e incluso paralizaciones parciales como la que arranca este viernes en Guayaquil. Vamos a comenzar nuestras operaciones desde las 4:30 de la mañana hasta el mediodía. El último despacho de los vehículos será el mediodía. Es lamentable la situación que estamos viviendo y que tenemos que presentar hacia la ciudadanía en nuestro servicio, pero no tenemos el presupuesto para poder seguir generando una jornada total como lo habíamos hecho siempre. Y señalan que la responsabilidad es del actual gobierno, que no cumplió con lo que ellos mismos firmaron. Es el gobierno el que ha causado eso por no aplicar el reglamento que dicta el decreto 894 de que se tiene que establecer un reglamento para la focalización del servicio a aquellas modalidades. Pero el ministro de Gobierno dice que así tampoco, que ellos sí han compensado. Se han entregado 60.000 llantas, cupos de llantas para importación sin aranceles como una medida de compensación. Se ha ajustado las tarifas asumiendo el costo político por parte del gobierno nacional en el transporte al que le compete ajustarlas. Y que en diciembre resolvieron reducir el porcentaje de los incrementos que eran de hasta un 5% a 3 puntos y que eso es bastante plata. Esto le significa al Estado un gasto de $200 millones más
Imagínense, 200 millones de dólares más que podrían pagar todo el proceso de vacunación. Pero los transportistas dicen que no es suficiente, que no les alcanza y apuntan al valor del pasaje. Hemos pedido que se genere un aumento de 10 centavos más a la tarifa, en caso de que no se focalice el combustible al precio de antes. Allí es cuando todos sacan el cuerpo. A la hora de frentear un posible incremento, unos y otros dicen que no es asunto suyo. La Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil emitió un comunicado en el que señala: ATM reitera su disposición de mantener un diálogo con los principales actores de la transportación de la ciudad, partiendo de la necesidad de que el gremio resuelva la crisis en que se encuentra con quien tiene la competencia para darle la solución de fondo que demandan. El gobierno tiene una lectura distinta. Son los alcaldes de las ciudades de todo el país. Esa no es una competencia del gobierno central. Entonces no se pueden escoger competencias a la carta cuando son cosas positivas o que van a generar recursos, como por ejemplo la administración del tránsito. Entonces sí pido la competencia. Pero cuando tengo que tomar una decisión dura, como un ajuste, entonces no lo tomo. Eso es algo que tienen que corregir los alcaldes. ¿Ese es el camino, el ajuste en el valor de los pasajes, ministro? Por supuesto. Y en medio de todo esto, la ciudadanía, hoy sin transporte en qué movilizarse, y mañana quizás con un pasaje más caro. Vamos ahora en vivo con Estefanía Arias, quien nos reporta desde la terminal terrestre de Guayaquil con reacciones de los usuarios de la transportación urbana. Estefanía, buenas tardes. Coméntanos, ¿ya hay líneas de buses trabajando? Tania, amigos, muy buenas tardes. Así es, estamos en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, aquí en el norte de la ciudad, en la zona de los andenes urbanos, y aún se ven aquí buses quienes están realizando ya sus últimos recorridos. Asimismo también decenas de pasajeros y usuarios que pues llevan ya varios minutos esperando por un bus, sin embargo no han tenido suerte, todavía no llega, o por lo menos creen que ya no pasará el bus que les toca tomar. Tenemos aquí un usuario, amigo, buenos días, usted viene de Durán, ¿cuánto tiempo lleva esperando? Buenas, una media hora ya llevo esperando y lamentablemente vienen, pero no, yo que sepa que veo noticias, ellos informan previamente antes del suceso, pero no he tenido ningún tipo de información respecto a ello. Claro, entonces, un paro parcial que comenzó al mediodía, según lo que ellos estimaron, sin embargo, pues esto ya es el último recorrido. ¿Cómo va a ser para irse a su casa? Bueno, dicen que los otros medios de transporte, que es la Metrovía, Aerovía, están en funcionamiento, pero para movilizarse dentro de la ciudad, ya sea taxi o algún otro medio de transporte. No le tocará más, dice él, que coger un taxi. También está con nosotros la Autoridad de Tránsito Municipal, Luis Lalama, jefe de operaciones de esta entidad. Ustedes están realizando un control aquí. Buenas tardes. Sí, efectivamente. Normalmente en toda su frecuencia, y adicional a eso, si este anuncio de paralización se ejecuta, nosotros tenemos ya, hay algunas operadoras tanto públicas como privadas que van a prestar este servicio a la ciudadanía en los sitios más conflictivos. ¿Van a regular también el precio de los pasajes de este servicio? Sí, se va a mantener el mismo precio. Yo tengo personal exclusivamente destinado para que se maneje este control y se respete, y además del respeto a la tarifa, la organización. Perfecto, muchas gracias por la información, y recordar a los guayaquileños y a los usuarios de acá de Guayaquil que el horario de la Metrovía hoy y mañana sábado es de 5:30 de la mañana a 8:30 de la noche, y domingo 23 y lunes 24 de mayo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros nos quedaremos en este punto para ver cómo transcurre esta jornada y este paro parcial por parte de los buses urbanos de Guayaquil. Denise Comas en estudios, buenas tardes. Gracias, Estefanía, por esa información. También les contamos que el legislador de Creo, César Monge, confirmó a través de su cuenta de Twitter que presentó su renuncia a la Asamblea Nacional. Allí expresó que la legisladora alterna Ana Belén Cordero será quien asumirá las funciones en su lugar. Desde ayer trascendió que Monge será el nuevo ministro de Gobierno del presidente electo Guillermo Lasso.
Seguimos informando. En menos de 48 horas se decomisan 4 toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. El valor de estos paquetes bordea los $200 millones en el mercado internacional. La policía explica que en lo que va del año ya van 60 toneladas confiscadas. José Carlos Alvarado tiene el reporte. En un contenedor, en cajas de cartón y sacos de yute, 800 kilos de clorhidrato de cocaína fueron descubiertos en el puerto de Guayaquil este jueves. Más tarde, la unidad de adiestramiento canino identificó otro contenedor contaminado con más de 1 tonelada de la misma sustancia. Un tercer cargamento con 2 toneladas también fue detectado en el mismo lugar. Es decir, que en las últimas 48 horas, casi 4 toneladas fueron decomisadas en el puerto de Guayaquil. No existen aprehendidos, como le mencionó mi general, esta droga iba para el Reino Unido. En ninguno de los casos hubo detenidos, pero la policía indica que se está levantando más información sobre los responsables de los cargamentos. La droga incautada en las últimas 48 horas en el puerto de Guayaquil bordea los $200 millones en el mercado internacional. Las autoridades mencionan que en lo que va del año ya se han desarticulado 3 organizaciones que se dedican al acopio y a la distribución de la droga en otros países. Cocaína. Tenemos la ruta del Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos. Tenemos una ruta que podría también salir por Venezuela, el Atlántico hacia Europa, y una ruta por Perú, Brasil, África, el Magreb, y que llega hacia Asia y Europa. Entre enero y mayo de este año se han confiscado 60 toneladas de droga, una cifra superior a las decomisadas durante 2019 y 2020. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, prevé reiniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico Quijos, abandonado desde hace 6 años por incumplimiento de la contratista. En la obra civil que está desapareciendo entre la vegetación amazónica, se han invertido $80 millones. Paul Romero nos informa. Eléctrico Quijos, ubicado en la provincia de Napo, la Corporación Eléctrica del Ecuador prevé retomar su construcción para salvar una millonaria inversión estatal que se pierde entre la maleza. Reactivar ese proyecto Quijos de aproximadamente 50 megavatios, dado que ahí se hizo ya una inversión de 80 y se requieren aproximadamente 130, 140 millones para poder concluir exitosamente dichas instalaciones. La construcción de este proyecto se suspendió en 2015 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa por el incumplimiento del contrato de la empresa nacional china de ingeniería eléctrica, adjudicataria del contrato, quien demandó al Estado y solicitó la mediación en la Procuraduría. Ellos hicieron una reclamación de como $32 millones en lo que tiene que ver obras civiles. No puede ser tan público porque se maneja dentro del concepto de confidencialidad. En todo caso, pues definitivamente es conveniente, es beneficioso para los intereses tanto de la corporación como del país. En 2018 visitamos esta obra y constatamos su abandono. La vegetación amazónica cubrió parte de la infraestructura que se había construido junto a los ríos Papayacta y Quijos. Los túneles quedaron a medio construir, entre otras obras civiles. Superado el litigio con la empresa china, el proyecto Quijos será licitado nuevamente. Este rato hay una inversión escondida que se llama y que es no recuperable. El abandonar el proyecto pues sería prácticamente ya eliminar, digamos, o desechar la recuperación de esos $80 millones, porque la intención es construirlo con un crédito. El cambio de gobierno no alteraría los planes de la CELEC para este proyecto hidroeléctrico. Según las autoridades salientes, su construcción es parte del Plan Maestro de Electrificación Nacional y cuenta con el financiamiento de organismos multilaterales. Una veeduría ciudadana realiza observaciones al modelo de operación para el Metro de Quito y solicita una reunión urgente con el alcalde de la ciudad. Se desconoce todavía cuándo la obra estará al servicio de la ciudadanía. Una veeduría ciudadana critica el modelo de operación aprobado para el funcionamiento del Metro de Quito. Que se pretenda en este momento adoptar una operación propia, aunque sea con asistencia técnica internacional, nos deja a nosotros dudas. A través de un informe, los 4 integrantes de la veeduría, conformada por el Consejo de Participación Ciudadana, expresaron sus observaciones económicas, jurídicas y técnicas. Y cuando revisamos el presupuesto, estos presupuestos, uno detrás de otro, no coinciden.
Hemos pedido una reunión de urgencia con el presidente del directorio, el señor Jorge Yunda, alcalde metropolitano de la ciudad, para explicarle los alcances de la decisión que está tomando. Es una bomba de tiempo. El concejal Bernardo Abad coincide con la veeduría y ahonda las críticas en contra de la gerencia del metro. Entre diciembre de 2020 a abril de 2021 hay 26 o 27 personas más en una empresa que más bien debería estarse reduciendo de tamaño. ¿Por qué aumentan en 26 personas con sueldos de entre 1.500, 2.000, 2.000 y más de $3.000? ¿Cómo así? Esta planificación de talento humano fue aprobada en diciembre del 2020 por la anterior gerencia. La gerente de la empresa Metro de Quito defiende el trabajo. Manifiesta que la información de la veeduría ha permitido revisar algunos aspectos. Si es que es un operador privado, ese operador privado tendrá que formar también mano local. Y esa mano local tendrá que cumplir exactamente los mismos protocolos y las mismas pruebas que en este momento estamos llevando adelante. Así está el tema del Metro de Quito, con representantes ciudadanos que alertan y una autoridad municipal que defiende su gestión de una mega obra de más de 2.000 millones de dólares, que todavía se desconoce cuándo entrará en funcionamiento. El COE autorizó a la Asamblea Nacional las sesiones presenciales a partir del 15 de junio, tomando medidas de bioseguridad. Pero ¿se están cumpliendo todos los protocolos requeridos en las sesiones del Pleno? Patricio Díaz nos cuenta. Al ingreso todo es orden. Existen los mecanismos de desinfección de manos que todos los legisladores utilizan en cuanto llegan. Les toman la temperatura y además deben llegar con una prueba PCR negativa. Marcan el paso cumpliendo el distanciamiento. Pasan las horas, viven la política y a la salida del Pleno es como cuando termina una fiesta. Sin peleas, por supuesto. Aglomeración, sí. Se incumple la distancia, también. Pasar de un lado al otro, todo un reto. En esas condiciones, la presidenta de la Asamblea anuncia que las sesiones serán presenciales. Las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional en la modalidad presencial se llevarán a cabo a partir del día 15 de junio. ¿Pero qué pasa adentro en el Pleno? Se pusieron acrílicos para evitar el contacto directo de los asambleístas. Sin embargo, eso cubre solo el escritorio. Sentados, no hay protección de ese plástico y tampoco la distancia requerida de 2 metros. Los legisladores lo reconocen. Me parece que lo mejor es sesionar presencialmente, pero usted ve que incluso las medidas de seguridad que han puesto en realidad son simbólicas, ¿no? Al final usted está protegido en su curul, pero conversa con otro asambleísta. Fíjense en ustedes, son situaciones muy incómodas. ¿Y las medidas que deben tomar los propios legisladores se cumplen? Aunque la mayoría usa mascarilla, hay quienes no, o no la usan correctamente. En los discursos, algunos se la retiran, pero al no haber el distanciamiento suficiente, nadie puede saber los riesgos. Otros sí se protegen. Y si volvemos al distanciamiento, aquí no hay. Acá, tampoco. El aforo para eventos o actos es de máximo el 50%. En la Asamblea, en la parte baja del Salón del Pleno, son 137 legisladores y algo más contando con los secretarios. El número de personas en ese sector es el mismo de antes de la pandemia. Pero aquí viven en el riesgo de las mayorías. Dicen que no hay que tener miedo. Señor, el riesgo siempre ocurre en la vida. Y yo creo que podemos arriesgar todo por el país. Y si se nos necesita aquí, aquí estaremos. La presidenta tiene el respaldo de muchos de los asambleístas para las sesiones presenciales, pero reconocen que hay que ir puliendo las medidas. Podemos enviar un instructivo, yo diría, ¿no? Una combinación, Un reto que es responsabilidad de los 137 legisladores, sus asesores, prensa y, por supuesto, autoridades. Seguimos informando. Un hombre murió en el interior de un taxi cuando iba hacia una casa de salud en el sur de Quito. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que la mujer que lo acompañaba huyó del lugar. El hombre no alcanzó a llegar hasta este centro de salud del sur de Quito, pues falleció antes de su ingreso. Según la policía, el sujeto iba acompañado de una joven con quien tomó el taxi en el sector de la Loma de Puengasí. La ciudadana de sexo femenino, al momento que el galeno de turno de aquí del centro de salud ha informado que se encuentra sin signos vitales,
se ha dado a la fuga. Las primeras pericias hechas por agentes policiales detectaron que el cuerpo presentaba una herida en el sector de la espalda, así como manchas de sangre. Todavía desconocemos la identidad, ya que el ciudadano únicamente se encuentra con una prenda de vestir, el pantalón de calentador, se encuentra dorso desnudo, sin zapatos y sin ningún documento que le identifique. Los uniformados al momento están buscando a la mujer que los llevó al hombre hasta este centro para que dé su versión sobre esta muerte. El cuerpo fue llevado hasta la morgue de la policía para la autopsia de rigor y para que sea identificado. Continuamos con más información. Aprovechando el fin del estado de excepción y el feriado de este lunes, los turistas empiezan a llegar a los balnearios de Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, que desde hoy reabrieron sus playas. María Gabriela Carpio con más información. En el perfil costero la expectativa es alta una vez finalizado el estado de excepción y a las puertas de un feriado. Es por eso que los municipios han dispuesto los siguientes horarios para la reapertura de sus balnearios. En general, Villamil Playas están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las autoridades indican que los bañistas podrán ingresar siempre y cuando respeten los debidos controles sanitarios, teniendo en cuenta que no se puede consumir alcohol. En la provincia de Santa Elena, en el cantón Salinas, los turistas tienen acceso a las playas desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde. En el cantón Santa Elena, se permite el ingreso a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras que en La Libertad están abiertos de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. En cambio, en la provincia de Manabí, Manta abre sus balnearios desde las 5 de la mañana a 5 de la tarde. El mismo horario lo aplica la playa de Crucita en Puerto Viejo. Mientras que en la provincia de Esmeraldas, los balnearios de Atacames y Tonsupa reciben a los turistas a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para estos días de descanso, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no relajarse y mantener las medidas de bioseguridad en todo momento. El estado de excepción terminó, pero el riesgo de contagio sigue tan presente como siempre. Por eso vale la pena recordar que la Organización Mundial de la Salud reconoció ya que el COVID se transmite a través del aire y que no basta solo con lavarse las manos y desinfectar la superficie. También es necesario evitar los sitios cerrados y con mala ventilación. Ya sabemos de memoria que hay que lavarse las manos, mantener la distancia, usar la mascarilla. Y sí, todo eso está bien. Pero ahora se suma algo más, tal vez lo más importante de todo. Que exista buena ventilación, que los ambientes sean aireados. La OMS reconoció hace poco que el COVID está en los aerosoles que la gente emana. Es decir, que el virus está en el aire y que no hace falta que alguien infectado tosa o estornude para que haya riesgo de contagio. En el simple hecho de hablar, en el simple hecho de exhalar, expulsa esas partículas. Y ahí es donde sobreviene el riesgo, porque recordemos que tenemos un alto porcentaje de personas asintomáticas. Eso cambia radicalmente la manera en la que tenemos que cuidarnos para evitar un contagio. Lo principal, dicen los expertos, ya no es desinfectar todas las superficies ni andar rociando alcohol en cada cosa que toquemos. Lo principal ahora es ventilar ambientes y entender que el mayor riesgo está en los sitios cerrados y con poca circulación de aire. La probabilidad de contagiarse por tocar algo contaminado es de 1 en 10,000. Es muy, muy rara en realidad. Pero digamos que yo voy a un restaurante, tiene un ambiente cerrado, justamente otra persona lejos de mí, 6 metros, se saca la mascarilla, está comiendo y está infectada, puede llegar justamente esos aerosoles a mí. Entonces, no solo es cuestión de pensar en aforos, sino en ventilación. El riesgo, insisten, disminuye al aire libre y crece en los lugares cerrados. Quienes están en ambientes viciados, en ambientes cerrados y utilizan permanentemente la mascarilla, están protegiéndose. Pero el grave problema es que en esos sitios cerrados, que aparentemente se genera seguridad, es donde la gente se tiende a sacar la mascarilla y puede sobrevenir focos de infección. Así que la recomendación es tan simple como abrir las ventanas y permitir que si llegara a haber aerosoles acumulados, estos se disipen al recircular el aire. Por ejemplo, transporte público. Si es un transporte público cerrado y hay mucha gente, aumenta el riesgo si es que está cerrado. Y claro, todo esto se mejora con ventilación.
que tras año y medio de pandemia ya es hora de corregir errores y actualizar conceptos. Desinfectar está bien, pero es más necesario concentrarse en ventilar ambientes, en mantener circulando el aire, disipar los aerosoles, que es en donde está el COVID. Seguimos informando. La Policía Nacional confirmó el hallazgo de una granada en el techo de un pabellón de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Se trataría de un intento de ataque producido por la pugna de poderes entre las bandas criminales de los choneros y los tiguerones, como nos cuenta Bessie Granja. Y este viernes, durante la realización de un simulacro, se hallaron más evidencias. Miembros de varias unidades de la policía ingresaron este viernes a la Penitenciaría del Litoral para la ejecución de un simulacro de fuga. El helicóptero de aeropolicial sobrevoló el área y 2 vehículos del Grupo de Intervención y Rescate GIRI, pertenecientes a la unidad de explosivos, acudieron a este centro. El simulacro se coordina un día después de que la Policía Nacional... Es por eso que entre los familiares existe incertidumbre. Triste, asustado, ¿qué más se puede hacer, no? Esperar la voluntad de Dios. El explosivo fue lanzado desde uno de los pabellones. El seguro fue retirado, por lo que se confirma que se intentó explotarla en contra de otros privados de libertad. No es secreto que estas bandas están, por la pugna de poder, se encuentran en un conflicto armado y bélico entre ellos. ¿En qué pabellón se encontró la granada ayer? En pabellón 7. En medio del simulacro se encontraron cuchillos, droga y celulares en varias celdas del pabellón 6. También hubo una alerta de bomba en la penitenciaría de mujeres. Sí, al momento que nosotros estábamos ingresando para hacer la requisa, hubo una alerta de un posible artefacto explosivo en el filtro externo de mujeres. Se aisló el punto, vino personal de explosivos del Grupo de Intervención y Rescate. De alto alcance, como una granada, fueron ingresados a este centro de privación de libertad. Por uno mismo. Hasta las 19 horas, en que habrá más noticias aquí en Ecuavisa.